Para empezar, comenzamos con anualidades en general. Entonces, como que sería una anualidad. Una anualidad sería el pago, un pago que se hace en periodos iguales y de valores iguales. Por ejemplo, si usted paga algo mensual cada mes, eso significa que el periodo es igual. Paga cada mes. Y de valores iguales significa que cada mes va a pagar la misma cantidad, ¿sí? Entonces, eso sería como una anualidad. Uno pensaría que es algo que se paga como cada año porque por el nombre que tiene anualidad, pero en realidad es que cuando comenzaron a usar el término sí era sobre algo que se pagaba cada año, pero ya luego se siguió hablando de anualidades y anualidades y todos los pagos no se hacen anuales, entonces ya quedó muy arraigado ese término. En anualidades, ¿qué vamos a ver? Vamos a compartir un poquito el tablero acá. Ahí escribiendo un poco. Listo. En anualidades. Entonces ya como dijimos, es un conjunto de pagos iguales que se hacen en intervalos de tiempos iguales. Entonces, ¿qué vamos a conocer como intervalo o periodo? Es un intervalo o periodo que va a ser un intervalo o un periodo, va a ser el tiempo que transcurre entre cada pago. El tiempo que hay entre cada pago. ¿Sí? ¿Está claro eso? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de una anualidad? Los pagos de los pagos quincenales, mensuales. Exacto. Entonces, ¿qué sería el intervalo o, o el periodo, pues, en un pago de esos? Me dice, El mensual, profe, no. puede ser Quincenal. mensual o quincenal, muy Quincenal. bien. Entonces, eso es lo que vamos conociendo ahí, la terminología. Intervalo o periodo, periodo de pago también. Es el tiempo que transcurre entre cada pago. Otra cosa es el plazo. Igual son términos muy conocidos para nosotros también. ¿Qué sería el plazo? El plazo es el tiempo que transcurre, o el tiempo que pasa desde el primer pago, o desde que comienza la operación hasta el último pago. Entonces, si supongamos que estamos pagando algo a crédito y duramos un año, sacamos algún celular y lo pagamos a crédito, lo que sea, entonces el tiempo que pasa desde el primer pago hasta el último pago, eso es lo que vamos a considerar como el plazo, ¿sí? Y por último, aquí como para familiarizarnos con esta terminología, va a ser la renta. Alguien que ya leyó me puede decir qué es la renta. La renta sería el valor que se paga cada periodo. Recuerden la renta que cobraba el señor Barriga en la vecindad. Don Ramón nunca le pagaba, entonces eso sería la renta, el valor que se paga en cada periodo, ¿sí? Como iniciando, esos serían los términos que necesitamos conocer para ya conocer lo que son las anualidades. Ahora, los que tienen el documento, aquí hay un chat, revisamos el chat un momentico, a ver qué dice. Vivi dice que no escucha el audio. Vivi
intente conectar, vamos a decirle por aquí, intente conectar auriculares. Muchas veces el internet. Ok, Vivi dice que ya. Bueno, listo. Entonces continuamos con lo de anualidades. Entonces existen diferentes tipos de anualidades, ¿verdad? Vamos a compartirles. ¿Se ve bien acá el documento? Sí, Este es el documento que le compartí. Esto es lo primero, el capítulo 4. Solo una partecita del capítulo 4. Entonces las anualidades las podemos dividir, ya sea por tiempo, por el tipo de interés, por los pagos o por la iniciación. Entonces así se dividen los tipos de anualidades. En el tiempo existen dos, unas que se llaman ciertas y otras contingentes. Por el tipo de interés también se dividen en dos, por simples y generales. Por el tipo de pagos se dividen en vencidas e inmediatas. Y por iniciación, la iniciación de los pagos a veces son inmediatos o diferidos. Vamos a ver un poquito qué significa cada una de esas. Entonces, cuando se dividen por tiempo, como dice acá, este criterio se refiere a las fechas de iniciación y determinación de las anualidades. Entonces, ¿qué es una anualidad cierta? La anualidad cierta es cuando ya se conocen todas las fechas de pago, la fecha de iniciación del primer pago y se conoce todo de antemano. Por ejemplo, cuando, cuando sacamos algo a crédito, cuando hacemos, sí, sacamos una tarjeta, vamos a pagar una tarjeta de crédito, apenas la usamos, ya sabemos cuándo debemos comenzar a pagar todo eso, cada cuánto se paga. Entonces, eso sería una anualidad, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de anualidad hay con respecto al tiempo? Serían las anualidades contingentes. En esas anualidades, la fecha del primer pago no se tiene muy clara. Y el ejemplo más claro para esto es la de los seguros de vida, ¿sí? Cuando uno compra un seguro de vida, entonces uno no sabe cuándo cuándo cobran el seguro de vida, ¿sí? Porque sería ya en la fecha en que fallezca el que está inscrito a ese seguro de vida. Entonces esa sería una anualidad contingente porque no se conoce la fecha del primer pago ni la fecha del último pago de antemano. Se sabe que en algún momento se va a tener, pero no se conoce. Entonces, también dijimos que las anualidades se dividen, depende de los intereses. Entonces, existen las anualidades simples, que estas son las que vamos a ver nosotros, anualidades simples. ¿Qué pasa aquí? Las anualidades simples, el periodo en el que se paga la anualidad, sea la renta se paga en un periodo, ¿verdad? Ya sea mensual, anual, quincenal, semestral. Ese periodo de pago de la renta va a coincidir con el periodo de capitalización. Recuerden que es la capitalización, eso que vimos en, en el interés compuesto. Cada cuánto se capitaliza el interés, ¿sí? Entonces, el periodo de capitalización va a coincidir con el periodo de pago. ¿Listo? Entonces, esa sería una anualidad simple. También hay anualidades que son generales, pero esta no la vamos a ver en este curso, pero está bien que conozcamos qué significaría una anualidad general. Entonces, cuando es general, ya puede que el periodo de capitalización coincida o no con el periodo de pago. Entonces, eso no se sabe. Por ejemplo, una general sería que se pagara una renta, como dice aquí, semestral, y el interés se capitalizara anualmente. Otro método o otra división de las anualidades serían por los pagos. Hay dos tipos de pagos. Uno que son las anualidades vencidas y otro que son las anualidades anticipadas. Entonces, en la anualidad vencida
se paga después que se consume, ¿sí? O después del primer mes, supongamos que usted consume el primer mes, supongamos de renta o de alguna cosa, y después de que consume, ¿qué paga? Y una anualidad anticipada se debe pagar antes de consumir el producto. ¿Quién me da un ejemplo de una anualidad vencida y otro de una anualidad anticipada? Es cuando supongamos la factura que le llega de Tigo 1 o de uno. A ¿Esa veces sería cuál? puede ser vencida o puede ser anticipada. ¿Por qué? Porque a veces consume los primeros 30 días y después de los 30 días pagas. O a veces te pagas primero y ya consume los días. Listo, pero una que sea así clara, que solamente sea vencida y otra que solamente sea anticipada, que no sea de las dos. Profe, Sí, Ven, dígame. eh, Sí. como digamos como cuando uno paga un arriendo, para hola. usted pasarse para un local o una casa siempre paga adelantado por anticipado el arriendo de ese local o de esa casa. Muy bien, ese sería anticipado. Un buen ejemplo para Ujú. la anticipada. Muy bien, Vivi. Y entonces una vencida, ¿cuál sería? O ese mismo ejemplo, profe, cuando se pasan por una casa y pues mucha gente la deja que pase el primer mes y después al mes es que pagan el arriendo. O vencida también puede ser la luz, el gas, la factura de Claro. Todo. Esas son más claras como el agua, la energía, porque eso tiene que ser necesariamente vencida porque primero necesitan mirar cuánto consumió usted para después hacerle el cobro, ¿sí? Esa necesariamente debe ser una anualidad vencida porque usted no le pueden cobrar algo que no ha consumido. Por ejemplo, la energía los que tienen contador, pues ahora porque hay esa nueva energía prepago, pero los que funcionan con contador, primero miran cuánto se consumió y luego ya le cobran eso. Entonces están muy bien los ejemplos, muy buena la participación. Continuamos. Entonces hay otros casos que dividen a las Pero anualidades. Sí, dígame. me puedes correr un poquito hacia la derecha el documento que no se alcanza a leer todo. No le alcanza a ver todo. O sea, al principio no veo qué es lo que dice. Donde acá no ves. Ahí no, hacia la izquierda, entonces Hacia acá. no lo leo todo. Ve qué raro. Déjame yo me conecto con el No, que. ya, Sí. no, ya, listo, sí, ya. Ah, bueno. Listo. Entonces también depende la iniciación de la anualidad. Entonces también divide a las anualidades en inmediatas y anualidades diferidas. Entonces, leamos lo que dice acá de la anualidad inmediata. Dice, es el caso más común. La realización de los cobros o el pago tiene lugar en el periodo que se sigue inmediatamente a la formalización del trato. Por ejemplo, usted compra un artículo y es inmediata si debe pagar de una vez dentro de un mes o a veces ya hay una fecha establecida, por ejemplo, que se debe pagar los 8 de cada mes, entonces ya el primer 8 del mes que viene o del mes en que está, debe hacer el primer pago. Esa sería una inmediata, aunque no sea de una vez apenas adquiere el producto, pero ya está la primera fecha cerca establecida. Si es pasado el primer mes, esa sería una inmediata vencida, ¿sí? Y si es de una vez apenas adquiere el producto, sería inmediata anticipada. El otro tipo de anualidad, ¿cuál sería? Sería anualidad diferida. Es si usted formaliza el trato, el contrato, la realización de los pagos o los cobros, y entonces ya a un plazo más largo, por ejemplo, como dice acá, de 6 meses para hacer el pago del producto o de la mensualidad o de la renta de lo que adquirió. Entonces, de acuerdo todos
estas divisiones de las anualidades que estábamos mirando, obtenemos el siguiente diagrama, ¿sí? Entonces existen las anualidades, se dividen en simples y generales. Tanto las simples como generales se dividen en ciertas y contingentes. Cada una de estas cuatro se dividen en vencidas anticipadas y cada una de las vencidas y anticipadas se dividen en inmediatas y diferidas. Entonces nosotros lo que vamos a ver son dos tipos de anualidades. ¿Cuál? Las anualidades que son simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Ese va a ser el primer tipo de anualidades que vamos a analizar. Entonces recordemos, el primer tipo vamos a copiarlo acá. De anualidades que vamos a mirar van a ser las anualidades este es el primer tipo de anualidad que vamos a mirar. Anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces este es el primer tipo de anualidad que vamos a ver. Aquí pueden seguir leyendo en el documento, ahí vuelve y les recuerda el documento que serían entonces las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Les da un pequeño recorderis. Y luego, pues, luego nos dan entonces una anotación de los elementos que vamos a usar. El primero sería la letra R, que como ya se lo imaginan, con la R vamos a representar R mayúscula o la R, como quieran decir, vamos a representar lo que es la renta. Recuerden que vimos que la renta es el valor que se paga en cada periodo o en cada intervalo, ¿sí? Además de eso, también vamos a tener el monto, que ya sabemos que es el monto, ¿sí? Es el valor total que se paga, como incluyendo los intereses. Y también vamos a tener lo que es el valor actual, valor principal, o lo que antes llamábamos capital, pero en este caso no queda como muy bien llamarlo capital. Entonces vamos a llamarlo valor actual, que sería el valor de toda la operación sin incluir los intereses, ¿sí? Entonces tenemos renta, monto, capital. Ya saben que también tenemos tasa de interés, que la representamos con la letra I minúscula, y la N, que también va a representar cuántas veces se paga la renta durante toda la operación. Entonces, comenzando, discúlpenme, yo hago aquí, para las anualidades, para este tipo de anualidades vamos a tener la ecuación del monto, ¿sí? Entonces la ecuación del monto queda de la siguiente manera. Monto es igual, vamos a silenciar los micrófonos. Eso, muy bien, que había mucho ruido. Dice que vaya a hablar, puede activar el micrófono y ahí. Entonces, y ya habla y luego lo desactiva. Entonces la ecuación de monto queda de la siguiente manera. Va a ser la renta. Y la renta va a multiplicar a. Hacerlo aquí bien bonito. Intentar que quede bonito. Esto es como un corchete. Profe, aquí no se manejan intereses. Se maneja la tasa de interés. Eso. Se maneja la tasa de interés, pero intereses como tales se podrían calcular, pero no. Ya vamos a ver de qué trata. Listo. Entonces digamos que esto es un corchete.
¿sí? Y dentro del corchete, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cada quien, no sé si es capaz de ver la fórmula del monto que tiene ahí, va a ser 1 más tasa de interés elevado a la n menos 1 sobre, creo que quedó muy pequeño, la rayita vamos a hacerla más larga, la rayita debe llegar hasta acá, ¿sí? Profe, me hace el favor y me repite que es que me quedé sin internet. Estamos aquí calculando o escribiendo, mejor dicho, lo que sería la formulita para encontrar el monto en estas anualidades simples, ¿sí? El tipo de anualidades que acabamos de ver en la página anterior. Dijimos que estamos viendo anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Entonces, para las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, para calcular el monto, la formulita es la que estoy tratando de escribir acá. Y esto lo dividimos entre i. Ahora sí voy a hacer los corchetes. Voy a hacerlo mejor así. ¿Qué significan estos corchetes? Estos corchetes significan que primero calculo todo el valor que está acá adentro y luego el valor que me dé eso lo voy a multiplicar por la renta, ¿sí? Entonces esa sería la formulita para calcular el monto. Les voy a dar las otras dos de una vez para que ya tengamos esas formulitas acá bien claras. Entonces en este tipo de anualidades vamos a escribirlas acá también como título. Anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Entonces, para este tipo de anualidades, ese sería la formulita del monto. Ahora vamos a encontrar o a dar de una vez, mejor dicho, la formulita del valor actual. Entonces, ¿cómo sería el valor actual? El valor actual, recuerden que lo representamos con la letra C. Entonces sería C es igual, nuevamente vamos a multiplicar la renta y la vamos a multiplicar por, en este caso va a ser Tasa de interés. 1. Usted está viendo la formulita y es 1 menos 1 más i. Esto lo elevamos a la menos n. Menos 1. ¿En qué parte está? No sé en qué parte está leyendo. 1. Ah, no. Lo dividimos. Está en otro lado. Sí. Entre i. Entonces esta sería la formulita. También es bueno poner los corchetes aquí. Para que signifique que la renta está multiplicando a todo lo que está acá en, ¿sí? Entonces recuerden que está ahí, para que no genere confusión, es la tasa de interés, no es el interés, porque en algunos trabajos se confundió eso, la tasa de interés con el interés. La tasa de interés es ese valor porcentual que luego lo pasamos a un valor numérico. En cambio que el interés significa el dinero que se cobró por la operación o que se pagó por esa operación, ¿sí? Entonces ya sea de la formulita del monto
o la del valor actual, también podemos encontrar la formulita de la renta. ¿Qué quiero decir con esto? Que de esta fórmula sale una para la renta y de esta también sale otra. ¿Cómo quedaría de esta? ¿Cómo sacaríamos la formulita para la renta? Bueno, haciendo aquí algunas operaciones matemáticas, sería como pasar a multiplicar esta y para acá y todo lo que está arriba pasarlo a dividir. Es decir, que arriba me quedaría, vamos a hacer una raya. Esta sería para encontrar la renta entonces. Entonces arriba me quedaría monto por I. Recuerden que dos letras pegadas significa que se están multiplicando. Y abajo quedaría toda esta parte. O sea que abajo quedaría 1 más I. Eso lo elevamos a la N. Ya enseguida le escribo. Esto queda elevado a la N. Ahí quedó bien bonito. Entonces esa sería una forma de calcular la renta. Si tengo el monto, la tasa de interés y N, puedo calcular la renta de esta manera. Y también puedo calcular la renta si no tengo el monto, sino que si tengo el valor actual. Y acá con el valor actual quedaría de la siguiente manera. Quedaría la renta, sería igual a, de nuevo una raya que significa división, ¿sí? Arriba, ¿qué me quedaría? Porque la idea es pasar a multiplicar esta I para acá, me quedaría C por I. Recuerden que C mayúscula, I minúscula, que en algunos trabajos también escribieron el monto con M minúscula. Entonces recuerden las letras que estamos trabajando para no confundir. Y abajo quedaría todo esto que está acá, 1 menos 1 más I a la menos N. ¿Sí? Entonces recuerden, a la menos N. Entonces eso fue lo que intenté explicar un poquito en el grupo. Cuidado cuando es N, pongamos que N es igual a 12, entonces yo aquí voy a poner 12. Si N acá es igual a 12, aquí queda menos 12, ¿sí? No queda 12. El menos cambia totalmente la operación. Aquí queda negativo el número, aquí queda positivo. Acá en estas dos. Entonces, como les comentaba, tenemos dos maneras de hallar la renta. Una, si tengo el monto, y otra si tengo el capital o valor actual, ¿sí? Y ya tengo también la formulita del monto para calcular el monto y acá para calcular el valor actual. Entonces, compañeros, en este momento dejo de grabar.